Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos. Repsol. Lubricantes Repsol. Cambia por Repsol y cambia tu auto por un 0 kilómetro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Domingo, medio fresquito. Mañana feriado. Estás en el medio del feriado largo. Así que, Carlos Gómez, ¿cómo te va? Excelente, Enrique. Un saludo para vos y también para toda la audiencia. Contento de compartir de nuevo con todos aquí en Sin Límites hasta las 23, analizando temas de actualidad y de interés público. Así que, en definitiva, creo que vos querés hacer un repaso por algunas cuestiones que se estuvieron debatiendo también a lo largo de la semana y luego analizar dos cuestiones puntuales. El conflicto con los cuidacoches, una semana bastante turbulenta para los trabajadores informales, no solo cuidacoches sino también limpiavidrios, que protagonizaron hace 2 semanas también episodios en Asunción y área metropolitana. Nos acompaña, Enrique, esta noche el concejal Daniel Centurión, que en Asunción por lo menos estuvo muy comprometido para erradicar este trabajo informal en las calles. Y el siguiente tema también a desarrollarse en la noche de hoy tiene que ver con... Se cumplen 6 meses de la muerte de Rodrigo Quintana, sí, y hasta ahora no sabemos quién dio la orden de entrar a matar dentro del PLRA. ¿Cuál es la reacción de la Fiscalía y también de la justicia propiamente en todo este proceso? Lo analizamos hoy. Enseguidita. Antes, muchísimas gracias a la gente de Perry Ellis. Como siempre, martes, viernes, siempre poniéndonos la ropita. Media estación, Carlos vino como que más elegante. Pero miren ustedes, esto en el segundo piso del Shopping del Sol y de 9 a 9 pueden ir a buscar la mejor ropa de Asunción, Perry Ellis. Claro, y contarte también que la colección primavera-verano ya se está exponiendo en lo que es la vitrina propiamente de Perry Ellis en el segundo nivel del Shopping del Sol. Agradecer también a los queridos amigos de Tigo, que como todos los domingos nos acompañan, a nosotros y a la producción. Por supuesto nos comunicamos con la mejor compañía del país y ya sabes que en Tigo el centro sos vos. Bueno, y efectivamente, como adelantó Carlos, quiero hacer 2 o 3 comentarios rapidísimo. Primero, esta semana fue pródiga, estimado amigo, un ejemplo de cómo el señor Cartes usa el Estado paraguayo como una entidad particular de él. Vimos la declaración del marido de la profesora de guaraní de Santi Peña, amenazando a todos los beneficiarios de Tecópora a que van a ser expulsados del programa si no votan por Santi Peña. El marido de la maestra de guaraní de Santi Peña. Segundo, la intervención a Medalla Milagrosa, el miembro del INCOP, Pedro Loblin, es el que desarrolla la hipótesis que se maneja en todos los medios, estimados amigos, de que esto fue motivado políticamente porque la directiva, o mayor parte de la directiva de la cooperativa Medalla Milagrosa, es partidaria de Marito Abdoni. Tenemos un tercer asunto, la bajada de la candidatura de Maru Crichino de Colorado Ñeteté, porque le amenazaron vía CONES, con no permitirle reactivar la universidad de su mamá, la UPAP. Ese es Horacio Cartes manejando el Estado paraguayo. Y después dicen que no son totalitarios, después dicen que no son fascistas y quieren que se les vote todavía. Así están de desesperados, apretando a toda la gente por todas partes. En Amburú fue convocada Maru Crichino y ahí le dijeron, o te portás bien, mi hija, o tu universidad o la universidad de tu mamá no sale nunca más. Con el CONES. Eso va a tener que explicar también la gente del CONES, entre paréntesis. Otros 2 ejemplos de la utilización sectorizada o sectarizada, digamos, o partidizada, sectaria. Yo creo que ese es el título más adecuado, ya que estaba citando algunos ejemplos, es el acto público del ministro Juan Carlos Baruja, el ministro de Agricultura, quien pedía a los beneficiarios de aportes estatales que apoyen al candidato oficial para que sigan siendo beneficiarios de los programas manejados por su cartera de Estado. También hay una denuncia que, ya que vos estás citando algunos ejemplos, Enrique, funcionarios de la entidad binacional Yacyretá obligados a aportar para la candidatura oficial, entiéndase la precandidatura de Santiago Peña, una denuncia que trajo esta semana el diario ABC Color. En el departamento de Misiones
los funcionarios de la EBI y de otras instituciones públicas son obligados bajo amenaza de aportar, o bueno, sí, aportando a la campaña de Santiago Peña, eso pena de quedar fuera de la institución en el caso de que no cumplan. Parece que van a perder muy grande, por eso están así desesperados. Y bueno, bueno, pero sabemos cómo funciona, ¿verdad? no, Por eso es que sí. las personas partidarias de la reelección tienen que responder este tipo de situaciones. Cuando, bueno, en este caso no es una reelección, ¿verdad? Pero es el presidente de la República apoyando a Sí, un candidato a su y continuidad. utilizando todo el Estado a favor de ese candidato. Y dos cositas más puntuales. Se inscribió la alianza que se va a llamar Ganar. Ganar, pero no sé cómo de Gran Alianza Nacional de Renovadora, Ganar. Sí. Con el PLRA como titular de la chapa presidencial y el Frente Guazú de la vicepresidencia. Y Carlos, hoy se está desarrollando en Cataluña un plebiscito, o se desarrolló ya, porque ya terminó, que puede conducir, estimado amigo, a una guerra civil en España. Uno dice, pero qué tremendista este. Lastimosamente, así están las cosas. Nada, era para introducir y poner contexto en la situación. Bueno, ¿y qué te parece si presentamos ya a nuestros invitados Está- del primer tema de la noche? Sí, señor. Vicente Gómez, presidente de la Asociación de Cuida Coches, ¿verdad? Cuida Vehículos, Cuida vehículos de la República del Paraguay. de la República del Paraguay. No es Cuida Coches, Cuida Vehículos. Cuida vehículos. Porque hay una cuestión de marca y hay otra asociación que se llama Cuida Coches, ¿o no? No, cuida vehículos ya entra todo. Ya. Entra motos, Ah, ya, ya, ya. vehículos, camiones. Gracias por Es- estar con nosotros, Vicente, muy amable. No, gracias por la Bueno, y por invitación. el otro lado tenemos al concejal Daniel Centurión, lo estábamos comentando hace un ratito. Podríamos decir que es una de las autoridades que ha luchado muy fuertemente desde la Municipalidad de Asunción contra los trabajadores informales. Incluso él es el ideólogo, el proyectista de esta ordenanza que está vigente y prohíbe la presencia de limpiavidrios en la vía pública. Estamos hablando específicamente de Asunción. Dicho sea de paso, letra muerta como miles de ordenanzas vigentes en la República del Paraguay, específicamente en la capital. Concejal, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Enrique. Un saludo para todo el equipo del piso y para la audiencia. Estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, quiero, Carlos, si me permitís un segundito, introducir un poco el tema. En el partido Cerro Capiatá, mi querido Vicente, Sí. un señor se fue y pagó a un cuidacoche 20.000 guaraníes por adelantado. 20.000 guaraníes por adelantado. Sí. Y al salir del partido, el auto estaba robado. Se fue a hacer la denuncia, lo detienen al cuidacoche y el cuidacoche confiesa que cobró la plata, pero no se quedó a cuidar el auto, se fue a ver el partido. Entonces, la pregunta ahí, Vicente, es ¿cuál es el esquema de garantía que ustedes tienen para que un cuidacoche que cobra 20.000 guaraníes, que no es poca plata, cuide el auto y no se vaya a ver el partido? Bueno, yo le voy a responder en ese aspecto, por ejemplo, que hay muchas personas, por ejemplo, que se hace pasar como cuida vehículos, ¿verdad? Yo siempre estuve hablando con Dani Centurión y mucha gente de la Municipalidad de la Capital para que nosotros trabajar directamente con la Municipalidad de la Capital, Policía Nacional, ¿verdad? Y censarlo a toda esta gente que supuestamente se hace pasar como cuida vehículos, porque hay muchos involucrados en esto. Se hace pasar como cuida vehículos y le está extorsionando a la gente, porque esto es una extorsión y un robo a la vez, ¿verdad? Porque según escuché yo, este señor ya va a pasar en la cárcel porque tiene orden de captura. Sí. ¿Verdad? Tiene orden de captura, ¿verdad? Aquella persona que nosotros no le vamos a apañar a esta gente que están haciendo eso, ¿verdad? En nuestra asociación están toditos anotados, direcciones, casas, cuántos hijos tiene, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Nunca vamos a apañar porque siempre estuve hablando con el concejal Hugo Ramírez, con el concejal Dani Centurión de ese aspecto, ¿verdad? Claro, ay, Vicente, perdón, perdón, Carlos, una cosita. No, el punto es el siguiente. Todo bien lo que vos decís del censo, todo bien lo que hablaste con Dani, pero en el momento en que vos te vas y estacionás tu auto en cualquier parte, nadie viene a decirte, che, yo estoy acá entre los censados. No hay un uniforme, no hay un forma de control, identificar. no hay una forma de identificar. Y en consecuencia, el ciudadano que estaciona su auto no sabe si está en tu asociación o no. Exacto. Y entonces tenemos un problema. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Capiatá, por ejemplo, siempre estamos actuando, por ejemplo, de hacer una nota a las comisarías jurisdiccionales, ¿verdad? Donde pasamos la lista de todos los cuidavehículos. Pero resulta ser que en Capiatá, no quiero sacar esto a luz también, ¿verdad? Porque a lo mejor me va a perjudicar, ¿verdad?
siempre hay la coima, ¿verdad? A los comisarios. Y a todos los que vienen ahí, ¿verdad? A todos los que vienen ahí, ¿verdad? Entonces te dice, bueno, trabajar nomás tranquilo y vos me das un poquitito. Entonces, la gente necesitado también le da esa coima, entonces le hace trabajar, ¿verdad? Sin tener el permiso correspondiente, ¿verdad? Hay algunos que hacen y algunos que no hacen, ¿verdad? Como también como los cuidadores también. Hay personas que, por ejemplo, le están extorsionando pedirle 20.000 aníes, la suma equivalente a los 20.000 aníes, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, en la asociación no ponemos una suma X para cobrarle a la gente, ¿verdad? Es a voluntad. Es solamente a voluntad, ¿verdad? Pero hay gente, por ejemplo, que se está aprovechando de esto. Claro. Me estaba contando, concejal Vicente, antes de que inicie el programa, que en la Asociación de Cuidavehículos del Paraguay están 860 personas. Me relataba él que incluso hay casos de familias enteras trabajando y agremiados en la asociación, papá, mamá, hijos y hasta nietos. Imagínense ustedes, para dimensionar nomás de qué estamos hablando. Ahora, la pregunta es la siguiente. No es la cuestión de que estén o no dentro de una asociación, de que tengan una remera, de que tengan un carnet, de que sepamos quiénes son con nombre y apellido o que estén censados. El punto aquí, me parece, es que es un trabajo no solicitado y además informal y una usurpación de una función pública que le corresponde a la policía. Sí, el cuidacoche constitucional es la Policía Nacional. Tiene que garantizar la seguridad material y física de las personas en la vía pública. Sí, es sencillo. Claro. Yo lamento profundamente todo ese trabajo que hicimos nosotros durante casi 2 años de personas en situación de calles, donde segmentamos las poblaciones y el tipo de actividades que realizaban, y entre ellos identificábamos actividades ilícitas no tipificadas, porque son modismos que se van ingresando, se van importando y finalmente no están establecidas dentro del Código Penal como delitos, pero son actividades ilícitas. Y los trabajos informales, o sea, limpiavidrios, cuidacoches, actividad ilícita. Vendedores ambulantes, una actividad informal. Entonces, nosotros ese trabajo que hicimos, porque acá la gente dice, sí, pero ¿y qué hacemos? Tiramos la basura bajo la alfombra, no miramos con una visión social, pero nosotros hicimos un trabajo de 1 año y medio donde le dimos ese componente social, porque lo que hay que entender es que estas personas son excluidos socialmente de distintos gobiernos sucesivos que vienen del pasado, inclusive en el presente, claro. Porque hoy vemos el crecimiento de la pobreza. O el desempleo en Asunción y área metropolitana. El crecimiento del desempleo, y eso va directamente de la mano con la inseguridad. La gente que es obligada, es expulsada del campo, que viene finalmente en los cinturones de pobreza, y eso es lo que provoca de que se sitien las zonas urbanas y que empiecen a realizar cualquier tipo de actividades. Entonces, lo que tenemos que hacer es que funcionen las instituciones, que es lo que hicimos nosotros con la ordenanza. No es que escribimos simplemente. Fuimos, abrimos las puertas y directamente con la máxima autoridad hice el lobby pertinente, hice el lobby con la comandancia de la Policía Nacional, y la ordenanza habla de la integración de esa mesa interinstitucional para que tenga una visión social y los excluidos puedan tener alternativas laborales. Pero todo ese proceso tiene que tener, como le dijimos a los limpiavidrios, 1 año y medio antes le dijimos, mira, fulano, vos dentro de 1 año y medio va a llegar la prohibición porque tenemos una estructura dentro de este proceso y vos ya no vas a poder realizar esa actividad, va a ser una actividad prohibida, y empezamos a operar en la cuestión social, las fundaciones, una alianza gobierno central, municipal y empresarios privados. Y fue un éxito hasta que llegamos a la prohibición. Claro. Entonces, a partir de ahí ya son las autoridades, y dice la ordenanza municipal y policial, los que tienen que ejecutar la norma de prohibición. Sobre ese punto quería precisarte algo, ¿verdad? Porque mucho se criticó también la ordenanza, incluso se te tildó a vos y los que votaron a favor de que odiaban a los pobres, sí, de que simplemente los querían borrar de la faz de la tierra, ¿verdad? Cosa que creo me parece bastante extremista. Pero mencionaste a una institución que a mí me parece fundamental, y ya que Vicente habló también de la coima, Policía Nacional, yo creo que se hizo muy poco trabajo con ellos, porque tirarle toda la responsabilidad a la municipalidad, un problema que es policial, que en realidad tendría que responder el Poder Ejecutivo, me parece un despropósito, ¿verdad? O un error por lo menos de visión o de estrategia. Que yo tuve debates en la comandancia de la Policía Nacional con los asesores jurídicos. Finalmente tuvimos el acompañamiento, mientras mi equipo de 15 funcionarios y yo
salíamos a la calle a través de un sistema de denuncia rápida al tema del limpiavidrio. Hubo un par de meses donde no existían estas personas y la Policía Nacional tenía predisposición de acompañarnos, pero no tendría que ser así. Tendría que directamente la Policía Nacional, que está en su ley orgánica policial, donde dice que toda actividad prohibida emanada de norma legal vigente debe ser reprimida. Entonces, ellos tenían la herramienta normativa, pero dicen ellos, pero no podemos porque no es un delito. Entonces, es importante también mencionarles a ustedes de que yo estoy trabajando en la construcción de una ley donde sí ya va a ser tipificado esto como delito. Bueno, tenemos que hacer una primera pausa. Vicente, muchas gracias. Dani, venimos en un minutito con más de este tema que realmente está enervando cada vez más a la sociedad. Continuamos, estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní y nuestro primer tema de la noche tiene que ver con el trabajo informal, no solo en las calles de Asunción, sino prácticamente en todo el país, en el área metropolitana. Como bien decía Enrique, una situación que enerva cada vez más a la gente. Y poníamos este ejemplo, ¿verdad?, de una situación que se viralizó hace 2 semanas, el caso de este hombre que baja y discute con una limpiavidrios. Ese hombre resultó ser un juez electoral. Y todo el mundo le cayó encima al juez porque dice un hombre con esta educación, reaccionar de esta manera. Y yo creo que los dos tuvieron una cuota de responsabilidad, pero en definitiva, Enrique e invitados, todos nos exponemos a una situación de indefensión. ¿Quién nos defiende? Absolutamente nadie. Es la ley de la selva donde cada uno resuelve los conflictos como puede, porque las instituciones, en este caso la Policía Nacional, está ausente o es cómplice de esta situación informal en las calles de Asunción y área metropolitana. Y yo hago más la salvedad de que yo creo que el juez tuvo razón, 100%. Claro, pero lo que te digo es que bajarse a trompearse, no sé, no. ¿qué arregla la situación? O sea, para recordar nomás, en los términos de la conversación que vamos a tener Vicente y Dani, para recordar nomás, la limpiavidrio admitió estar bajo efectos de la droga, sí, y ella le agrede a Pedro Arias, le rompe el anteojo, sí, y yo no sé hasta qué punto uno, por ser juez, tiene que quedarse callado ante... Convengamos que son situaciones extremas, ¿verdad? Y que uno tiene que encontrarse en esta situación para saber cómo reacciona, ¿verdad? Acá es muy fácil que hay un grupo de gente nomás que alardea de ser amigo de los pobres cuando están generando estos elementos de pobreza. Y además tiene como grupo político, ¿verdad? Claro. Porque convengamos que esto también es una situación que beneficia a ciertos sectores políticos, ¿verdad? Que no se termine la pobreza, que ustedes no salgan adelante, Vicente. ¿No les parece que es también una manipulación política? Yo creo que viene por ahí, ¿verdad? Como dijo recién el concejal, esto viene de hace mucho tiempo. Sí. Siempre los pobres fuimos utilizados por la política. Siempre. ¿Verdad? Y ahora empieza otra vez la política, a arrearle a la gente más carenciada, ¿verdad? Prometiéndoles cosas. Sí, prometiéndoles cosas, ¿verdad? Comprando los votos ajenos por 50.000 guaraníes. Porque la gente, por ejemplo, de poco estudio y encuentra ese 50.000 guaraníes que le cae bien a veces porque no tiene ese día justo para comer. Entonces agarra esa suma, ¿verdad? Y vende su conciencia, ¿verdad? Porque yo creo que una persona si me quiere dar el dinero correspondiente, yo jamás voy a recibir eso, ¿verdad? Porque ya mi pensamiento va para allá, ¿verdad? Claro. Ya pienso ya distinto, ¿verdad? Nosotros que vivimos por los bañados, para decirlo así, ¿verdad? Siempre fuimos utilizados en eso. Y siempre vamos a ser utilizados. Porque el 80% de esta gente es de poco estudio. Claro. El 80% son de poco estudio, ¿verdad? Y siempre se le va a arrear. Primero lo empieza de los seccionaleros, que le viene y le dice tal cosa, que le va a ayudar, y le compran un poquitito de esta cosa, y entonces compran la conciencia de la persona, ¿verdad? Pero esta no es una actitud solo de los colorados, de los liberales, la izquierda también está metidísima. Viene todo, ¿verdad? No solamente de los colorados. Decía Dani Sánchez en un programa donde estuvimos, sí, de que ellos, el grupo, no sé si se incluye el señor Vicente, de que le apoyó a Mario Ferreiro en la última campaña, que todo el grupo le apoyó a Mario Ferreiro y que al final Mario Ferreiro le dio la espalda, es lo que me decía. Sí, yo estoy de acuerdo de lo que está diciendo, de lo que dijo Dani Eso Sánchez, había ¿verdad? dicho.
Yo, por ejemplo, el intendente anterior, ¿verdad? Arnaldo. Arnaldo Samaniego es mi primo hermano, ¿verdad? ¿En serio? Nunca le pedí nada ni nunca le voy a pedir nada. Soy orgulloso de ese aspecto, ¿verdad? Nosotros somos de Quibdó. Y cuando estuvo el intendente saliente, se comprometió en muchas cosas, ¿verdad? Que íbamos a cambiar, que de este trabajo informal ya íbamos a ser formal, que se iba a encargar la municipalidad de la capital de esto y esto, ¿verdad? Después de un año tuvimos otra conversación y sus palabras se fueron por el viento, ¿verdad? Nosotros esperamos hasta el último, dialogamos con Mario Ferrer, se comprometió en muchas cosas también y hasta ahora no pasó nada, ¿verdad? Entonces, el que viene, el que está viniendo tras ellos, ¿verdad? Se van a comprometer en una cosa que no van a cumplir No, nunca. Vicente, ahí yo quiero interrumpir un poquito o intervenir un poquito, porque para mí el punto a resolver acá, pero me gustaría saber tu opinión como presidente del gremio. El problema es que la actividad es irregular. Entonces, yo lo que me pregunto, si vos, por ejemplo, tuviste la capacidad de generar un gremio, es decir, de organizar a un grupo de personas, de contactar con los representantes del pueblo, etcétera. Es decir, mostraste capacidad organizativa. De liderazgo. ¿Por qué no podemos canalizar ese liderazgo a mover ese grupo de gente a una actividad que sea lícita? Esa es la parte que yo no estoy entendiendo muy bien. A no ser que vos me digas, no, acá estamos ganando nosotros 5 millones por mes. Si vos me decís eso, yo me callo la boca y vamos a hablar con Dani de otra cosa. Plata, Pero si vos no me decís eso, entonces yo no entiendo cuál es el problema. A ver, puedo organizar, puedo hacer lobby con los muchachos, tengo capacidad de liderazgo, ¿por qué no le puedo decir a mis compañeros, chicos, vamos a dedicarnos, no sé, voy a decirte, a poner un bar o a hacer agricultura o lo que vos me digas? ¿Por qué mantenerse en una actividad ilícita? Yo creo que el Paraguay es en toda Sudamérica ya. Nosotros estuvimos hace aproximadamente un año en Bolivia, ¿verdad? Y ahí el municipio se encarga de los cuidavehículos. Le pagan a los cuidavehículos. Es formal, digamos. Sí, son formalizados, La ¿verdad? diferencia. Y yo creo que la municipalidad de la capital puede hacer eso, ¿verdad? Puede hacer eso. Pero no solamente la Policía Nacional puede hacer el trabajo. Yo sé que la Policía Nacional no abarca todo, ¿verdad? Ustedes saben que la Policía Nacional, yo creo que se vaya a un evento deportivo, ¿no? Es más. Comienza Sí. el partido o los eventos y no le ven más. Y ellos desaparecen. Desaparecen toditos, ¿verdad? Es más, recuerdo yo, no te quiero interrumpir en tu relato, ¿verdad? Pero en un concierto hace algunos años, pues estaba buscando archivos, ¿verdad? Era una coordinación policía-cuidacoches, aunque usted no lo crea. Yo creo. Coordinación policía-cuidacoches para cuidar los vehículos, ¿verdad? Que vos decís algo increíble, porque en realidad el trabajo de la policía le delega a ustedes, ¿verdad? Entonces, sí, claro que es verdad lo que vos contás. La policía no da abasto, la policía es corrupta, la policía es inoperante, pero eso no quita la cuestión informal, ¿verdad? Sí, por eso que yo siempre estuve hablando con varias personas, con los concejales, ¿verdad? Que la municipalidad de la capital puede otorgarnos un trabajo, ¿verdad? Pues para nosotros es un trabajo, no tenemos otro medio. Si teníamos otro medio, por ejemplo, si la municipalidad de la capital que salga, por ejemplo, del gobierno nacional, bueno, a estas 850 personas o a estas 1000 personas le vamos a dar un trabajo digno. Sí. ¿Verdad? No hay problema, ¿verdad? Hubo una bolsa de trabajo en la municipalidad de la capital. Recuerdo. ¿Verdad? Hace aproximadamente 2 años. ¿Verdad? Pero nunca se cumplió eso. ¿Verdad? Porque yo creo que una persona que ya pasando los 50 o 40, 50 años, ¿verdad? Tiene menos salida laboral. Exactamente, no le podía tirar en albañilería, ¿verdad? No le podemos ir a tirar por ahí, ¿verdad? Porque ahora ustedes saben que la gente está pidiendo 18, 25 a 30 años, ¿verdad? Y la persona que pasa los 30 años, ¿qué posibilidad de trabajo tenemos? Entonces, Esa es una realidad. yo creo que la municipalidad de la capital se puede encargar de esta situación. ¿Cómo se iba a encargar? Ves pasar cuando hubo la empresa que iba a agarrar la empresa, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Parsin? ¿Qué hizo esta empresa? La municipalidad de la capital le censó a la gente para poder trabajar con él, pero vino Parsin y hizo otra cosa. Eligieron ellos sus personas. Eligieron ellos, tenían que tener estudio, discapacidad y edad.
Y eso es una discriminación total. Ahora, ahí viene una cuestión, Dani, que creo que hay que resolver y lo van a tener que resolver ustedes. Vos cuando seas diputado vas a tener que resolver esta cuestión, ¿verdad? Como cuerpo. Y es la siguiente. Yo no sé si es tan sencillo decirle en la municipalidad, bueno, vamos a hacer ahora una bolsa de trabajo para 2.000 personas. ¿Quién paga? O sea, ¿con qué presupuesto? Y te pregunto a vos, porque vos vas a tener, o sea, sos una de las personas que con pleno conocimiento de la municipalidad vas a pasar a la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Pero, Eso que te termino nomás, Carlos, la idea. La idea que está planteando Vicente, de que nosotros salimos si nos dan, sí, pero ¿quién paga? pero el empleo es en el sector privado, Enrique. ¿Quién te dijo? Te está diciendo que no, que es la La municipalidad. bolsa de trabajo es en el sector privado. Sí, ¿o por eso no anda. Ellos lo que están reclamando es un espacio. ¿O quiere que le contrate la municipalidad? No, ese fue un estudio de la municipalidad de la capital, ¿verdad? Darle a la municipalidad, por ejemplo, a empresas privadas, ¿verdad? ¿Verdad? Es otra cosa. O sea, yo lo que critico y a veces me dicen, o sea, vengo criticando hace 1 año y medio, ¿verdad? Cuando ni siquiera pensaba en ser candidato a nada. Y siempre decían que yo politizaba. Yo no veo absolutamente voluntad de parte del intendente Mario Ferreiro. Él tendría que liderar y como administrador, como gobernante municipal, todo este proceso que se está viviendo en Asunción. Asunción está siendo sitiada. Asunción cada vez hay más personas en situación de calle donde privatizan los cruces semafóricos. Ayer o hoy yo leía en uno de los medios escritos donde denunciaba a una señorita que esperando el bus. Vino y le tocó. Vino y le dijo, dame plata o si no me das, no sé qué, y le manoseó. Imagínense la impotencia de ella, de su familia. ¿Qué puede generar y provocar eso? Una reacción mucho más agresiva de la que tuvo el señor Arias. No sé, a mí, si tengo una hija y viene me cuenta, papá, ya estuve en una esquina esperando colectivo y me manosearon. O sea, yo pierdo la cabeza, no sé. O sea, entonces, esas situaciones se están viviendo, entonces estamos volviendo a la ley del más fuerte. Decía el señor Vicente el tema de Parcín y los 400 lugares o puestos laborales que ofertaba como empleado privado de la empresa, que fue dentro del pliego de bases y condiciones, fue el componente social que se le dio para el llamado a licitación y que finalmente vimos de que fue politizado porque había denuncias de que inclusive algunos concejales iban y ponían su nombre, metían su gente, otra vez entramos ya en el clientelismo. Yo denuncié eso en el Pleno y exigí el listado que ellos tenían para cruzar con esta gente a ver de que realmente se han incorporado. Nunca tuve respuesta de la Intendencia. Entonces, veo una absoluta falta de voluntad. Yo creo que se necesita el compromiso primero del intendente Mario Ferreiro y el gobierno central que puedan trabajar en alianza, porque la experiencia que nosotros tuvimos fue bastante positiva con respecto al trabajo con los empresarios privados que tienen alta responsabilidad social. Llegamos a tener 18 empresas que nos ofrecían espacios laborales, pero claro, tenía que tener todo un proceso de acompañamiento, de capacitación, de padrinazgo, en algunos casos donde algunos tenían antecedentes penales y ellos aceptaban, pero necesitaban el compromiso nuestro de acompañarlos, de darle esa cobertura. Y en ese momento, cuando terminamos nosotros el programa, me quedé solo. La Intendencia me dio la espalda absolutamente y ellos trabajaron por su lado. Y eso es lo que hoy está generando, más allá, reitero, de la cuestión de fondo que tenemos que entender. No es que la Municipalidad de Asunción tira pobres a Asunción, sino son los gobiernos y los gobernantes sucesivos en el pasado que siguen generando pobres por falta de políticas públicas efectivas y por falta de transparencia en su gestión. Claro, y tenemos que ir a la pausa y yo me quedo con una duda, ¿verdad? Y de por ahí lo debatimos después de la pausa. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de la municipalidad conseguir puestos de empleo? Yo creo que ese es un trabajo como política pública, digo, del gobierno central. Ocuparse de las personas, formarlas, capacitarlas para una salida laboral formal. Y otra cosa, concejal, yo no creo que vos tengas que explicar absolutamente nada. Si hay un rédito político en tu intención de terminar con este trabajo informal, Está bien. enhorabuena, Claro. porque es una situación que molesta y de sobremanera a muchísima gente, yo diría que a la mayoría, ¿verdad? Entonces, si vos
captás esa inquietud ciudadana y lo transformás en una ordenanza, bien por vos, ¿verdad? Y mal por los que no te acompañan. Así nomás. Así nomás. Tenemos que irnos a la pausa, estimados amigos. Venimos en un chiqui y para continuar con este tema en el último bloque de este tema. Llegaron los megas de Tigo para que estés conectado siempre. Ahora todas tus mini cargas a partir de 10.000 guaraníes vienen con más megas de regalo para que puedas subir fotos y videos cuando quieras. Además recordá que tus paquetillos de internet vienen con WhatsApp libre. ¿Qué esperás? Hacé ya tu mini carga, porque en Tigo el centro sos vos. Continuamos. No te olvides que podés comunicarte con nosotros. Nuestras cuentas oficiales en redes sociales están habilitadas. Nuestra fanpage en Facebook, Sin Límites, y nuestra cuenta oficial en Twitter, @sinlímites_RG. Bueno, seguimos hablando de los cuidacoches, limpiavidrios, todo lo que tenga que ver con trabajo informal. Yo voy a sumar otra situación, otro episodio bastante lamentable que veíamos en la semana. Porque estuve recopilando algunos casos recientes, ¿verdad? En la realidad tenemos miles a lo largo de la historia. Un joven denuncia que un cuidacoche le rompe la ventanilla trasera de su camioneta. ¿Saben por qué? Porque se negó a pagar una suma de dinero por estacionar su auto en la calle frente a su casa. Esto ocurrió en 14 de mayo, aquí en Asunción, ¿verdad? Así que imagínense, son situaciones que prácticamente todos vivimos todos los días, ¿verdad? Como lo que relataste, Enrique, en Capiatá, donde el hombre fue detenido, liberado después de 6 horas. No, ese no fue el caso, ¿verdad? Sí. El caso de Guzmán, de 53 años, que fue detenido por efectivos de la comisaría octava, él está en un proceso porque aparentemente fue cómplice en el robo que denunció este hincha del Cerro Porteño, ¿verdad? Pero después hay miles de otros casos, ¿verdad? Y el caso que mencionaste está filmado, además. Sí. No, Vicente, para mí el punto, honestamente, es saber, si yo te pago a vos un servicio, ¿verdad? A la Asociación de Cuida Vehículos, y decirle, voy a estacionar mi auto acá. Yo creo, después vamos a hablar con Dani del tema de delegación, porque yo creo que es inconstitucional. Pero, Como ya dijo el concejal. Sí, pero quiero insistir un poquito. Pero vamos a suponer que se haga el acuerdo. Yo no puedo, ¿cómo vos me garantizás que el que va a estar de cuida vehículo no se va a ver la tele? O sea, yo creo que ustedes no tienen un sistema de control que me garantice que Enrique Vargas Peña, el cuida vehículo de Dani Centurión, se quede a cuidar el vehículo por el precio que acaba de recibir. Por eso justamente le digo, eso es la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Tiene Bien, que ser responsable. Una cosita ahí, responsable de Vicente, eso, no te quiero interrumpir para darte más pie. Es responsabilidad de cada uno, pero ustedes forman un gremio. Sí. Y ustedes están pidiendo un reconocimiento gremial. Entonces ya no es más de cada uno. Es del gremio. ¿Me explico? Sí. Es una cosa, por ejemplo, yo lo vi así en el Estadio Defensor del Chaco, por ejemplo. Sí. Que nosotros le conocemos calle por calle a la gente que están trabajando ahí, ¿verdad? Yo trabajo ahí con mi señora, por ejemplo, y media hora antes ya me voy y verifico si están los muchachos ahí, ¿verdad? Y si no están, se les suspende. Se les suspende, ¿verdad? Y se le mete a otra persona ahí, ¿verdad? Si me dicen a mí por qué está suspendido, usted sabrá, ¿verdad? Tanta aplicaciones, ¿no? Porque él ya va a saber por qué está suspendido, ¿verdad? Y esto es la responsabilidad de a veces muchas personas, ¿verdad? De mucho cuidado de vehículos. Yo, a aquella persona que hacen esas cosas jamás lo voy a defender. Eso ya está hecho. Nosotros hacemos nuestro censo correspondiente y cada censo, por ejemplo, mandamos a las comisarías jurisdiccionales. Bueno, esta persona, mi comisario, van a trabajar acá en este sector. Calle por calle le llevamos, ¿verdad? ¿Por qué mandás a la comisaría? Para que se le identifique a la gente, para todos los cuidados de vehículos. ¿O porque le tienen que pagar con una comisaría? Para que haya responsabilidad. Si sucede, por ejemplo, en esta calle, y Vicente Gómez está en esa calle, se le rompe un vehículo, se le roba un vehículo para que sea bien identificado, ¿verdad? Claro, pero Vicente, ¿es materialmente imposible que vos o alguno de tus compañeros se puedan hacer responsables? Por más de que se pague un 20.000, un 10.000, un 5.000 la colaboración,
si viene una motocicleta, por ejemplo, con, no sé, con un arma de fuego, con un martillo, llamarle X, a romper un vehículo y a robar, ¿qué hacen ustedes en esa situación? ¿Cómo le reponen a ese ciudadano que confió eventualmente en ustedes y su bien material hoy está dañado, ¿verdad? ¿Qué pasa ante esa situación? Ustedes no se hacen cargo de eso. Yo no me puedo ir a cobrarle, por ejemplo, a Vicente López una ventana rota de mi vehículo. O como ocurrió creo que también en la semana que entraron a robar al auto, ¿verdad? En Capiatá y se le robó dinero, ¿verdad? ¿A quién yo le reclamo eso? Bueno, yo poco o nada te puedo responder en eso, ¿verdad? Pero te voy a responder, donde hay cuida de vehículos, si son responsables nunca sucede, ¿verdad? Tortolero no te va a ver, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una comunicación con todos los compañeros, ¿verdad? Tenemos el teléfono, por ejemplo, de cada compañero. Si hay personas, por ejemplo, que estamos viendo que es algo sospechoso, por ejemplo, ya le llamamos al 911, si no nos comunicamos entre los compañeros. Ahí hay, por ejemplo, una moto que está un poquitito así, un vehículo, ¿verdad? Porque hay muchos tortoleros, por ejemplo, que se van trajeados, ¿verdad? En estacionamiento privado, a mí me sucedió la vez pasada. Se iba a robar un vehículo de ahí, del estacionamiento privado donde yo trabajo, ¿verdad? Se hizo pasar por bueno, le metimos, ahora le cobramos. Y una persona se quedó ahí adentro, ¿no? Se quedó ahí adentro. Gracias a la Virgen que le pillamos, ¿verdad? Si no iba a llevar el vehículo ajeno. De traje elegante. Sí, elegante, con un vehículo, una camioneta bien de último modelo, ¿verdad? Y estas son cosas que a veces suceden, ¿verdad? Porque el control necesario, ni la Policía Nacional, por ejemplo, está haciendo eso. Claro. Bueno, una cosita, Carlos, a Dani nomás sobre el punto, porque mira, acabo de anotar y tuitear el tema. No puedo responder sobre incapacidad de evitar robos, dice Vicente, ¿verdad? Ahí, Dani, yo es donde quiero insistir un poquito en la idea que vos mencionaste, de que esto es inconstitucional. Pero es inconstitucional además, mi querido Vicente, porque hay una incapacidad operativa. Es decir, ustedes están cobrando por un trabajo que no pueden desarrollar en realidad. O sea, ustedes tienen un nivel limitado nomás de capacidad de prevención. Claro. En cambio, la policía, estimados amigos, es El la que tiene equipamiento las patrulleras, el equipamiento, el presupuesto. Y para esto no hay respuesta, Dani. Sí, no hay respuesta y ahí es donde yo insisto en la responsabilidad y el compromiso institucional y ahí entramos en varios esquemas de corrupción inclusive, ¿verdad? Donde simplemente se deja al arbitrio de estas personas con una cuota para la comisaría. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es primero, vuelvo yo a la cuestión de fondo, pues me suelen criticar eso y dicen de que yo no menciono. Dejemos de votar a gobiernos que generan pobres. Tenemos que aprender a votar y a participar, ¿verdad? Segundo, el gobierno central tiene la alta responsabilidad de trabajar sobre los excluidos sociales. Está el Ministerio del Trabajo, la Dirección Nacional del Empleo, los centros de capacitaciones como la Secretaría Nacional de Promoción Profesional, SINAFOCAL, en oficio. Hoy tenemos nosotros una inversión impresionante de más del 1000% en obras de infraestructura con relación a los años anteriores. La construcción de grandes edificios, o sea, la inversión en términos inmobiliarios es increíble el crecimiento que tuvo Asunción en todo este tiempo y me decían a mí gente sería la Cámara Paraguaya de la Construcción, que muchas veces ellos se ven obligados a importar mano de obra, y estamos hablando en oficios, estamos hablando de hojalateros, pintores, carpinteros, plomeros. O sea que imagínense, nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de formarle a nuestra gente en oficios de mando medio, donde hoy podrían ser absorbidos por estas grandes empresas. Entonces, el gobierno central tiene que asumir más compromiso, o asumir con compromiso este rol, amén de que empiecen a trabajar en políticas públicas en el campo, y no solamente en el campo, sino en los sectores vulnerables, para que podamos nosotros ir bajando la brecha del crecimiento permanente que hay de la pobreza y que es lo que ocasiona a las personas en situación de calle que realizan cualquier tipo de actividades, y también a partir de ahí cuidar nosotros el marco normativo y
de que la ciudadanía, porque acá pues se mira una población que es la población vulnerable, y la ciudadanía laburante general que circula a las calles, que quiere estacionar en las calles, o sea, ¿y a ellos También qué? tiene derecho, ¿verdad? Tienen también derechos, entonces Claro. tenemos que trabajar en ambas corrientes, fortalecer la cuestión, el componente social, el desarrollo de programas de inclusión social de estas personas, pero también pongámosle ya fin a estas actividades que desde todo punto de vista hay varios ilícitos que se cometen en cada una de sus acciones. El tema de cuidacoche. Tenés usurpación de función pública, tenés ocupación de espacio público. Y a partir de ahí, una vez que uno quiere ingresar en un espacio donde muchas veces, y eso lo puede comentar Vicente, algunos inclusive ponen cajas de manzana porque reciben un aporte semanal de la persona, o sea, alquilan un espacio público. Sí, se privatiza. Que fue el caso que yo viralicé en mis redes sociales cerca de la Universidad Católica, donde una señora le dice, la señorita, la estudiante quería estacionar, le dijo, no vas a estacionar porque este es mi espacio, le dice la señora. Y vos no querés pagar, le dice. Entonces, tenemos que empezar nosotros a trabajar, y yo lo estoy haciendo en la construcción normativa, donde se tipifique y se individualice esta actividad, ya que tiene varios ilícitos sumados en una misma acción como delito. Quería contar nomás una experiencia que me tocó vivir. Bueno, en realidad es una película que vi recientemente y que no estoy recordando el título, pero por lo que contaba Vicente nomás me quedé pensando, ¿verdad? Si es real o no, o hasta qué punto tiene una empresa la capacidad de poder decir, bueno, yo no contrato a personas mayores de 40 años. Una película protagonizada por Robert De Niro, donde una empresa que se dedicaba a vender ropas, dentro de su programa de inclusión social, decide contratar a adultos mayores. Él ya era un jubilado, ¿verdad? Y le contrata a la empresa para hacer una especie de pasantía. Y él se va súper contento, así, mega responsable, pero al llegar se da cuenta que en realidad había, si bien la empresa estaba obligada a tener ese cupo dentro de la firma, él era excluido constantemente, ¿verdad? Es más, la jefa, la que era la directora, le despreciaba por ser viejo y después, bueno, se hace una relación de amistad ahí entre ellos y es fantástica la película realmente, pero a lo que quería llegar es que lo que dice Vicente es real también, la salida laboral. La salida laboral para las personas que son adultas ya y que muchas veces no encuentran, digamos, un trabajo formal donde puedan desarrollar también sus capacidades. Está también el tema de la formación, la capacitación que decías también, Vicente. Y para terminar un poquito quería preguntarte, ¿cuánto ganas? Yo sé que es una pregunta medio privada, ¿verdad? Pero si nos podés decir, por lo menos aproximado, ¿cuánto ustedes sacan mensual? O algún agremiado, para no hablar específicamente de vos. Porque a lo que yo quiero ir es lo siguiente. Si vos tenés la opción de trabajar formal en una empresa que te ofrece trabajar 8 horas por un salario mínimo y vos en la calle estás ganando más del mínimo y trabajando quizás menos horas, ¿con qué te quedás? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, si yo tengo una oportunidad de una empresa, me voy con la empresa, ¿verdad? Seguro, aunque te paguen un sueldo mínimo. Seguro. Yo soy profesional. Yo soy pintor profesional, albañil profesional. ¿En serio? Tengo mis 58 años, pero poco nada ya trabajo, ¿verdad? Porque no tengo ese espacio ya, ¿verdad? Porque te vas en una empresa grande y te mira, te dice a la pinta, vamos ya y tú ya leyendo, imagínate. ¿Verdad? Eso es verdad. ¿Verdad? Y te margina ya luego, ¿verdad? A lo mejor ya no se va a subir más o menos 4 metros de altura, a lo mejor ya va a ser imposible, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y ahora se están haciendo obras grandes, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los compañeros estarán sacando allá por los 1.200.000 mensuales, ¿verdad? Porque trabajan de lunes a viernes. Sí. Yo te estoy hablando de Palacio de Justicia y Centro de Asunción. 1.200.000. 1.200.000 porque se está trabajando a voluntad porque no se tiene la boleta. Sí. Hay personas que ganan más. ¿Hasta cuánto se podría Lugares llegar? que ganan más. Especialmente lo que está diciendo acá el concejal. Se ponen los cajones porque va a venir su patrón, porque va a venir su patrona, porque se le va a dar 10.000 los aníes, o se le paga quincenal o mensual, ¿verdad? Son estacionamientos prácticamente privados, para decirlo. Nosotros somos usurpadores de la calle. Yo no niego de lo que somos, no niego, ¿verdad? Pero también nosotros quisimos trabajar honestamente con la municipalidad de hace más o menos 15 años, ¿verdad? Y nadie les hizo caso. Y nadie nos hizo caso.
¿verdad? Nosotros quisimos trabajar directamente, ser empleados de la municipalidad de la capital, ¿verdad? Acondicionar los vehículos ajenos. Esa era nuestra meta. Y tener un sueldo de la municipalidad, porque como empresa, como un tipo de empleo. Esta empresa que iba a agarrar, que es Parsing, por ejemplo, no iba a pagar sueldo mínimo, ¿verdad? IPS. Pero ¿qué vino a hacer esta gente? Primero, la edad, capacidad física y el estudio, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos con los concejales, le dimos una nota a los concejales, ¿verdad? Vieron ellos de lo que nosotros estamos viendo, porque nosotros vivimos un mes 15 días cuando ellos hicieron el censo. Un mes 15 días ellos hicieron el censo, ¿verdad? Sí. Y vinieron gente que las pinta con cadenillas, trajeados, y nosotros le preguntamos, ¿quién es? Me manda el sesionalero, me manda fulano tal, ¿verdad? Entonces nosotros apretamos, hablamos con varios concejales, ¿verdad? Cerramos Mariscal López, cerramos Mariscal López. En cada sesión, cada miércoles nosotros nos íbamos, los pocos que nos íbamos, hicimos eso, ¿verdad? Porque no estábamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que si, por ejemplo, 450 personas, si agarrar la empresa, bueno, usted conoce la calle, ¿verdad? Bueno, van a entrar todos, sin estudios, sin nada, ¿verdad? Pero que nos hagan, por ejemplo, una capacitación bien hecha, ¿verdad? Claro. Bienvenido sea, iba a ser. Tenemos que irnos. Sí, señor. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vicente también, muy amable realmente. Gracias por la oportunidad. Por venir a ser criticado. Ojalá todos fueran tan educados como Vicente, ¿verdad? Sí, porque la verdad que hay muchos prepotentes en la calle que... ¿Va a entrar el número cuánto en la lista de diputados? No, decime ahora. Veremos, yo voy a ser número 1 de Capital. ¿Va a ser número 1 de Capital? De Capital. Más vale. Pero hay una disputa ahí, el candidato a diputado más votado voy a ser. No, pero hay una disputa ahí, ¿verdad? O sea, estás disputando el primer lugar de la lista con Dani, ¿verdad? Estamos. ¿Y cómo está eso? Y estamos conversando, estamos hablando, charlando dentro del comando. Pero bien, nos agarramos a tongo todavía. Bien. No. Yo soy una persona que creo en el diálogo. Más adelante. Yo creo en el diálogo y lo más importante es que Marito sea presidente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias no te estoy censurando, al contrario. El siguiente bloque, estimados amigos, el siguiente bloque tiene que ver con la decisión de la fiscal Raquel Fernández de dejar destruir pruebas que son fundamentales para el esclarecimiento de la responsabilidad moral del asesinato de Rodrigo Quintana. Y van a estar con nosotros el doctor Oscar Latorre y el doctor Guillermo Duarte. Sí. En un ratito. Así es. A 6 meses de lo que fue el crimen de Rodrigo Quintana, hasta ahora no sabemos quién dio la orden de entrar a matar al PLRA. Y aparentemente no solo hay trabas en lo penal, también en lo civil, porque el PLRA impulsó una acción y bueno, hasta ahora no hay respuestas al respecto. Lo debatimos a la vuelta de la pausa. El estrés y las contracturas cervicales son dos de los problemas nerviosos más frecuentes de hoy día. La utilización del vibromasajeador orgánico Jack es un enorme paliativo para esas afecciones, ya que actúa como un descontracturante muscular, favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Solicita tu Jack a Dismar Salud y Cultura al 021-527-610 y 0982-380-527. Estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní y nuestro último tema de la noche tiene que ver con 6 meses del asesinato de Rodrigo Quintana, que justamente se cumplen hoy. Ustedes saben que aquel 31 y 1 entraron a matar al PLRA y bueno, el saldo fatal fue la muerte de Rodrigo Quintana. Como decíamos, hoy se cumplen 6 meses del asesinato y las empresas de celulares que tienen todo el cruce de llamadas de la alta cúpula policial con referentes del Poder Ejecutivo y también civiles, están por eliminar esta información que por ley están obligadas a guardar por 6 meses. Lo que dicen los abogados del Partido Liberal Radical Auténtico y también de Rodrigo Quintana es una información muy valiosa que no se puede perder y no pueden explicarse bajo ninguna lógica cómo el Ministerio Público no incluyó todos estos elementos
que nos pueden llevar a entender quién dio la orden en la famosa carpeta fiscal. Intentaron con la fiscal en varias ocasiones, no se logró nada. Intentaron con el juez, tampoco se logró nada porque hubo una inhibición del En juez. cadena. Claro, o sea, en realidad una sola. Después al que le tocó, resulta que está de vacaciones de permiso y bueno, ya nos van a explicar seguro cómo viene la mano. Pero lo cierto es que no deja de llamar la atención, por lo menos podríamos decir la inoperancia de cómo está llevando el Ministerio Público este caso donde no hay nada de claridad y muchísima oscuridad. Así que lo vamos a analizar en la noche. Y tenemos dos invitados de lujo para discutir esta cuestión, estimados amigos, justamente de cada lado, de lujo de cada uno de los lados, perdón. Guillermo Duarte, abogado del Partido Liberal Radical Auténtico y de la familia de Rodrigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo, muy amable. Buenas noches, Enrique, Carlos, un saludo a ustedes, al doctor Latorre, mis respetos. Y el doctor Óscar Latorre, Carlos, quiero presentar en la cuestión nomás, que es el abogado del comisario Tomás Paredes Palma. Tomás Paredes Palma. Así es. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí y compartir el panel con una persona que respeto mucho, que sabe mucho, como es Guillermo Duarte. La segunda vez que nos acompaña el doctor, ¿verdad? Sí. Sí, nos mudamos de lado. Primero por el Con por los Guillermo WhatsApp. Con Guillermo, coincidentemente. Segundo programa que están juntos acá. Sí, recordarán ustedes que en esa situación debatimos el tema del famosa amenaza, famoso magnicidio, ¿verdad? Sí. Planificado por WhatsApp en el grupo de los senadores disidentes. Bueno, hoy otro tema, ¿verdad? Bueno, Carlos, quiero empezar con el doctor Latorre por una sencilla razón. Óscar, vos fuiste fiscal general del Estado y durante tu gestión como fiscal general del Estado se esclarecieron algunos hechos muy sonados. Y voy a referirme particularmente a los secuestros. Y en esos casos, Óscar, durante tu gestión, aunque vos no eras directamente el fiscal porque eras el jefe del Ministerio Público, los cruces de llamada se usaron sistemática, útil y gloriosamente bien para tratar de esclarecer los sucesos. ¿Cuál es la diferencia entre eso que vos dirigiste y ahora? Bueno, te agradezco la pregunta. Primero, yo creo que la realización de una diligencia tiene que ser en función a la verosimilitud de lo que se pretende probar. Si uno sostiene una hipótesis que para mí no pasa de ser simplemente una estrategia para sacar del escenario el Congreso y llevarlo exclusivamente al local del Partido Liberal, donde lamentablemente falleció un muchacho dirigente, pues yo te diría de que ese análisis se tiene que hacer. Yo pues no conozco mucho el expediente porque no me he preocupado por el tema específico de Rodrigo Quintana, sí por lo que hace relación a mi defendido. Y la respuesta a la pregunta que me haces es sí. Pero te voy a decir, en aquel entonces, en el tema concretamente del secuestro de Cecilia Cubas, el cruzamiento de llamadas nos permitió identificar a quienes estaban apareciendo en los distintos escenarios. Pero fuera de esa prueba o de ese indicio nada más, de nada hubiera servido si no se acompañaban con otros temas. La gran prueba en el caso de Cecilia estuvo dada por los correos electrónicos intercambiados. Los registros de llamadas entrantes y salientes, que es lo que en realidad guardan las empresas de celular, te da un indicio
para rastrear algo. Sí, así Y mismo. nosotros rastreamos, ¿qué cosa? Rastreamos los teléfonos, los mismos teléfonos que estaban en la zona del secuestro y recorriendo todo el escenario del pago de aquel rescate de $300.000 que se hizo camino a Nueva Londres. A partir de allí, con el programa que disponíamos, logramos sacar los números que tenían relación con toda esa línea de cobertura. Bajamos de las celdas, cruzamos esos datos y ahí supimos, por ejemplo, que una línea baja que marcaba una gran referencia en cuanto a comunicaciones era el local donde funcionaba Patria Libre y el teléfono estaba a nombre de Camilo Soares. Bueno, y a partir de ahí fuimos construyendo lo que finalmente yo creo que fue a nivel de investigación y de recolección de evidencias innegablemente sustancial. Claro, a ver si entendí bien nomás, Oscar, y después vamos con Guillermo. Entonces, ¿vos crees que sí es importante la diligencia del cruce de llamadas? Podría ser, pero siempre y cuando lo que se pretenda probar sea verosímil. Y yo te pregunto, Enrique, Carlos, Sí, señor. la crisis que se dio en el Senado, el atraco, el incendio en el Senado, estaba ya concluyendo. Un grupo de manifestantes pasó por el Lido, pasó por todos otros lugares, arrasó con todo, pasaron por el local de la ABC Color y terminaron refugiados en el PLRA. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos policías pidiendo apoyo. ¿Por qué? Y porque estaban recibiendo, los primeros que llegaron al lugar eran de comisarías. Estaban recibiendo una lluvia de pedradas. Una de esas pedradas casi le cuesta el ojo a un suboficial. Entonces, llegan policías, llegan los de la FOPE, llegan los que estaban persiguiendo a los que habían atacado el diario ABC Color. Y la prueba de lo que estoy diciendo es de que por lo menos 5 de los que fueron aprehendidos en el local del PLRA fueron identificados como responsables del atraco a la sede del Congreso. Entonces, pertinencia en cuanto a lo que es objeto de la investigación. Si eso es así, pues que se haga. Porque lo que está diciendo Guillermo, en realidad yo no formo parte del debate con respecto al Congreso, pero mi mínima experiencia me señala que la Fiscalía está aplazada en la investigación del tema Congreso. ¿Por qué? Y porque las imputaciones son por delitos menores, perturbación de la paz pública y la coacción, la destrucción del Congreso. Ninguno está imputado más que por perturbación y tal vez algunos por hurto o robo. La Fiscalía recabó la información que justamente pretende Guillermo introducir, pues no lo hizo. Y ahí sí hay verosimilitud, porque nadie puede discutir lo que todo el país ha visto a través de las cámaras, las filmaciones, los reportes de los periódicos, los reportes que se dieron por medios radiales. Allí está toda la prueba y ni siquiera se ha imputado a 2 de los principales sospechosos de esta noche negra, diría yo. Claro. Ahí estamos viendo imágenes, me quiero detener un poquito ahí, porque en realidad lo de Tomás Paredes Palma, para no mezclar nomás, porque en realidad es un relato muy complicado que tiene varias aristas y varios, digamos, elementos, ¿verdad? Varias personas. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla es lo que involucran directamente al comisario Tomás Paredes Palma, subjefe de investigación de delitos.
¿Por qué lo imputan a Tomás Paredes Palma? Eso es importante decir, ¿verdad? Estaba viendo que la carátula de la carpeta fiscal es inducción a un subordinado a cometer un hecho punible y tuvo que ver con la orden que aparentemente habría dado Tomás Paredes Palma de romper el vidrio de la puerta del baño de damas del PLRA. Esas imágenes que estamos viendo ahora en pantalla, con una escopeta por parte de los efectivos policiales y disparos de balines de goma contra las personas. Lo que yo quería preguntarles un poquito, y voy con Guillermo propiamente para agotar también lo de Paredes Palma, porque como decía el doctor, él no puede hablar de toda la investigación global, porque él está enfocado en lo que es Tomás Paredes Palma. De acuerdo a la investigación que hicieron ustedes, Guillermo, Tomás Paredes Palma llega 20 minutos después de la muerte de Rodrigo Quintana a la sede del PLRA. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, y esto creo que lo tiene también la Fiscalía en su carpeta. Investigación de delitos. Tomás Paredes Palma, subjefe, no estaba en la hoja de servicios en todo lo que fue ese proceso de manifestación que termina en ABC y luego en el PLRA. No estaban afectados, digamos, al servicio según lo que pudo determinar la Fiscalía. Sí, Carlos, en primer lugar te quiero aclarar que no es correcta la afirmación de que Paredes Palma llegó 20 minutos después de que haya fallecido Rodrigo. Y yo quiero cambiar tu cuestionamiento y quiero irme al relato realizado por el doctor Latorre, Sí. porque es el relato que toma como única hipótesis la Fiscalía para esclarecer este hecho. Y ese relato tiene que ver con la hipótesis que la policía llegó al PLRA siguiéndole a manifestantes que estaban, como él dijo, en el Congreso, luego a ABC y se fueron al PLRA. Sí, porque ahí hay una versión de que la policía fue el que rompe los vidrios en ABC. Bueno, pero déjame seguir porque te quiero decir por qué se presenta esta situación hoy. Esa hipótesis es la que tenía la Fiscalía hasta que nosotros entramos como querella. Entramos como querella y ¿qué es lo que le presentamos? Les presentamos los circuitos cerrados no solamente del PLRA, sino de las escribanías y de los estudios jurídicos que están colindantes y en la zona, que demuestran la falsedad de que existían manifestantes fuera del PLRA y que se ocultaron en el PLRA y que haya eso motivado la llegada de la policía. Claro. Eso tenemos probado ya contra toda duda por los circuitos cerrados irrefutables de 4 locales. Entonces, si se probó de que no existían manifestantes fuera del PLRA que hayan venido ni de ABC ni de otro lugar. E incluso se probó que estaba un camión bajando hielo en el PLRA, un comerciante bajando hielo. Y en el medio de esa tranquila noche que estaba frente al PLRA, porque era tranquila de los circuitos CB, ya a esa hora era tranquila, llegan los policías en forma absolutamente con la actitud, digo, directamente de atracar el partido y no llegan en forma descoordinada. Y eso es lo que nosotros presentamos como hipótesis. La llegada de la comitiva o el contingente de Florentín que sube de contramano llega 30 segundos antes que la comitiva que estaba guiada por Paredes Palma, Sí. con 4 o 5 vehículos. Entonces llegan con 30 segundos de diferencia. Eso en la realidad es prácticamente concomitancia. Llegaron juntos. Y entonces allí surge la hipótesis que nosotros decimos, esta llegada que a nosotros sostenemos pudo ser concertada y para que llegue Paredes Palma y llegue el contingente de Florentín que obedecen a columnas de la Policía Nacional distintas, los escopeteros y antimotines por un lado, investigación de delitos por el otro lado, Claro. llegan con 30 segundos de diferencia al mismo local. Un contingente ingresa por una puerta, el otro por la otra puerta, todos con la misma actitud. Con los audios de otros medios se puede captar que estaban buscando a Efraín Alegre, se escucha eso. Y en No Invento se escucha del radio, digo, de audio de ABC Color. Entonces surge la hipótesis de que hubo una orden para este operativo. Yo no digo que hubo una orden para matarle a Rodrigo Quintana. No, pero el ingreso al PLRA sí. Eso. Y entonces, si hubo una orden, tenemos que ir a las cabezas. Y así fue que accedimos a los extractos de llamadas que pedimos. La Fiscalía tenía desde abril los extractos de llamadas entrantes y salientes de la Policía Nacional. No nos dio hasta julio que le intimamos con escribanía. En julio nos entregan, porque en julio también asumo yo la querella de Rodrigo Quintana. Sí. Antes eran otros colegas. Nos entregan esos extractos y ahí buscamos la cabeza de la policía, con quién se comunicó. Claro. ¿Por qué buscamos eso? Porque nosotros teníamos que buscar, y acá la pertinencia de mi dirigencia, quién de afuera de la policía tenía un móvil para ordenar el atraco al PLRA. ¿Quién tenía un móvil
en el hecho punible, a los efectos de analizar la pena, analizamos móviles y fines del autor. ¿Quién podría haber tenido un móvil? Y ahí nos preguntamos, ¿qué pasó esa noche? Y bien lo dijo el doctor Latorre, se truncó el proceso de la enmienda. ¿Quién quería la enmienda? El presidente Horacio Cartes. ¿Quiénes más querían la enmienda? Las personas de su entorno. Encontramos que estas personas se hayan comunicado con el comandante de la Policía Nacional y encontramos esas comunicaciones. ¿Dónde estaban estas personas? En Bruvillaroga. ¿Por qué era importante esto? Porque a José Almada, que fue el primero que salió a querer rebatir estos extractos, dijo que no probaban nada y que no eran nada, y él estaba preocupado por su querella porque siempre le dije a José, mi problema no es tu querella, la querella de José Ortiz contra Efraín Alegre, mi problema es el caso de Rodrigo Quintana. Y ahí salió José Almada a decir que José Ortiz le llamó a Sotelo como un... Preocupado, como un ciudadano. ciudadano preocupado. Sí. Perfecto, pero la pregunta es ¿por qué Sotelo le llama a José Ortiz? Claro, ahí cambia la historia, En el momento ¿verdad? en que se estaba produciendo el atraco. Entonces yo digo, acá tenemos que saber, señores, qué más hay. Y tenemos que obtener la información. No acusamos, no imputamos, no concluimos. Investigamos. Hay una hipótesis de que por ahí pudo haber venido una instrucción y tenemos que saber si es o no verdad esa hipótesis. O sea, Bueno, una cosa es que vos le llames al comandante, otra cosa es que el comandante te devuelva la llamada. Claro, y O otra te vez llame las él. secuencias de llamadas. Hay una llamada de José Ortiz a Sotelo, Sotelo se comunica con el número que se le atribuye a Horacio Cartes. Después de eso, Sotelo realiza llamadas a subalternos y se produce el atraco. Claro. Y después hay una constante comunicación. Y lo que nosotros queremos saber es, por ejemplo, si no hay de ese número que se le atribuye a José Ortiz, por ejemplo, o a Canillas, comunicaciones directas con el cliente del doctor, por ejemplo, o con otra persona. ¿Qué pasa si hay comunicaciones Claro, eso es lo que no sabemos, con ¿verdad? un número, Claro. del número que se le atribuye a una de estas personas, con otro número que hasta hoy es inadvertido o pasa como Porque no está incluido irrelevante, en la investigación. pero que por la celda estaba en el PLRA? Claro. Y entonces tenemos que saber quién era ese número y le podemos seguir. Y lo peor, que es lo que digo, es nosotros ya estamos pidiendo los extractos de llamadas entrantes y salientes y celdas de estos números. Pero como te acabo de explicar, puede eso surgir la necesidad de otros números y de eso ya va a pasar el plazo. Más vale. Yo, una precisión nomás con esto que Tenemos estabas que ir a la relatando. Sí. Una precisión nomás, Guillermo, bien cortita. Porque ¿quiénes eran las dependencias que estaban afectadas? Las dependencias policiales se entiende que estaban afectadas a la cobertura de todo lo que fue esa manifestación. Primero frente a la Plaza del Congreso, después en el Congreso propiamente y en todos los disturbios que se generaron, ¿verdad? Porque yo recuerdo que Lorena Ledesma decía, investigación de delitos en la hoja no aparecía. No. Entonces, que actúe investigación de delito era por una orden directa o tendría que ser por una orden directa del comandante, ¿verdad? Esa pequeña precisión nomás te pido. Sí, ¿Por qué la presencia de Paredes Palma, que es de investigación de delitos en la sede del PLRA, si en la hoja de servicios investigación de delitos no estaba incluido, según la Fiscalía? No solamente la presencia de Paredes Palma, la presencia de Paredes Palma con 4 patrulleras, un vehículo y 20 policías armados con armas de fuego que no son de antimotines, que llegan en forma coordinada con una patrullera que viene de la comandancia y sube contramano. Correcto. Es decir, acá hablamos de un procedimiento de premeditado, es la hipótesis que nosotros tenemos, que nuestra hipótesis, como en todo proceso penal, confronta con la hipótesis que me va a presentar el doctor Más vale. Latorre, que es la que él ya expuso. Y bueno, para cada uno solidificar o destruir la hipótesis ajena, lo que podemos es producir o ofrecer pruebas. Y acá tenemos un Ministerio Público, como dijo el doctor Latorre, aplazado, porque está aplazado en todos los procesos penales como consecuencia de los hechos ocurridos entre el 31 y el 1 de abril. El Ministerio Público está aplazado. Yo creo sinceramente que el Ministerio Público de la época del doctor Latorre y de mi época no hubiese estado en esta situación. Modestia aparte, doctor, ¿verdad? Tenemos que irnos a la pausa. Dejen de aplaudirse entre ustedes, señores. Que tienen que pelearse. No, ustedes tienen que pelearse acá, no tienen que aplaudirse. Vamos a la pausa. Vitalis es un centro de bienestar masculino, ubicado en el eje corporativo de la ciudad de Asunción. Te proponemos disfrutar de nuestros servicios de masajes terapéuticos, estéticos, deportivos, tratamientos corporales y faciales, circuito termal con sauna húmedo y seco, piscina, zona de relax climatizada y al aire libre. Horario de atención de lunes a sábados de 11 a 21 horas y los domingos de 14 a 20 horas. Estamos en Sargento Martínez 289,
9, casi Doctora Vente Aedo, a 3 cuadras del Club Centenario en el barrio Recoleta. Seguinos en las redes como Vitalis Center. Reserva tu turno al 0972 191 875. Estrés y las contracturas cervicales son dos de los problemas nerviosos más frecuentes de hoy día. La utilización del vibromasajeador orgánico Jack es un enorme paliativo para esas afecciones, ya que actúa como un descontracturante muscular, favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Solicita tu Jack a Dismar Salud y Cultura al 021 527 610 y 0982 380 527. Y la verdad que no dejó de sorprender las declaraciones de la fiscal Raquel Fernández. Esta semana estuvo hablando en los medios de comunicación y ella decía que no se iba a prestar al morbo o a satisfacer el morbo de algunos sectores involucrados en este proceso de investigación que está abierto. Y también concluía ella que tener el cruce de llamadas de estas personas que se comunicaron con las altas esferas de la policía en realidad no aporta mucho a la investigación, porque ¿de qué nos sirve, decía Raquel Fernández, que Carlos habló con Enrique si no tenemos qué le dijo Carlos a Enrique en la llamada? Imagínense el razonamiento de un agente fiscal que en definitiva bofetea acá a cualquier lógica, ¿verdad? Pero por favor, y te quedas corto y voy a tratar de mantener la calma y la educación en homenaje a los invitados, Sí. con respecto a lo que acabamos de escuchar. No, pero es así, increíble, pero cierto. No, Guillermo, acá el doctor Latorre o sea, en su primera exposición dijo algo que a mí me pareció importantísimo y quiero preguntarte. Creo que el análisis debe hacerse si es pertinente. Entonces, el análisis de cruce de llamada. Estamos de acuerdo, Oscar, ¿verdad? Eso es lo que dijiste. Entonces, Guillermo, te pido por favor que seas bien didáctico y expliques por qué, según ustedes, el análisis es pertinente. Porque esta declaración que Carlos acaba de memorar, que hizo Raquel Fernández en Radio 1 de marzo, si uno está desatento, voy a decir, en realidad que hay gente muy morbosa acá que le quiere vincular. Entonces me parece a mí importante determinar, bueno, ¿por qué es pertinente el cruce de llamadas? Así, usando el mismo razonamiento del doctor Latorre. Sí, la pertinencia de esta diligencia guarda relación, como ya dije anteriormente, con buscar el móvil del hecho punible. El tema es que quién tenía la causa de justificación, la intención de atacar el PLRA, o a quién le afectó la postura que tenía el PLRA. Guillermo, espera, porque Carlos me acaba de llamar la atención de que ya explicaste eso. Y no, Y lo explicó con muchísima claridad. Además. No, mi punto, a ver si me explico, te pido disculpas. Sí, no es. Mi punto es el siguiente. La fiscala pretende que esto no tiene pertinencia, que esto es una morbosidad de parte de ustedes, Sí. y que en realidad lo que pretenden es manchar el proceso vinculando al presidente de la República y a su entorno en forma indebida. Yo sé que explicaste, pero Yo te puedo decir lo que ella dijo y sobre eso puedo refutar punto por punto. Y a eso- Sí. Tres argumentos dio ella para rechazar nuestra diligencia. Dijo, en primer lugar, dijo que la comunicación de Sotelo con las personas que ya se saben que son personas ajenas al estamento policial no es conducente para acreditar ninguno de los elementos objetivos ni subjetivos de los tipos penales imputados. Bueno, sobre este punto yo le refuto a Raquel Fernández, porque es cierto, nosotros no pretendemos con ese cruce de llamadas demostrar la autoría de quien realizó el disparo de Rodrigo Quintana, pero nosotros queremos saber si hubieron otras formas de participación, entiéndanse instigadores, entiéndanse cómplices, y que eso puede surgir de esta diligencia que nosotros estamos proponiendo.
El segundo argumento por el cual me rechaza es que dice que las comunicaciones del ex comandante de la Policía Nacional no hace prueba ni probará nada porque no se podrá conocer el contenido de las comunicaciones, lo cual es falso porque ya, les repito, nosotros no necesitamos saber qué se dicen las personas. Nosotros si tenemos comunicaciones entre dos personas que no tenían una lógica o una razón aceptable conforme a la experiencia de la vida y que además con las ubicaciones de las antenas les ubica a una en Burú Villaroga y a otra en el PLRA, surge como evidencia la necesidad de seguir esclareciendo y buscar otros elementos para esclarecer si esta persona tuvieron o no participación en este hecho punible, por lo cual tampoco es cierto el segundo argumento de Raquel Fernández. Y el tercer argumento de que con esta diligencia se estarían violentando la intimidad de las personas, la privacidad de todas estas personas, hay que entender de que acá hay un interés, hay varios análisis al respecto. En primer lugar, el interés particular, pero enfrente está el interés general del esclarecimiento de un hecho punible. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si hablamos de los bienes jurídicos protegidos, por un lado tenemos la intimidad de las personas y por otro lugar tenemos la vida y el esclarecimiento. Entonces, con este análisis también se refuerza que nosotros tenemos razón. Primero, por el interés general, que es más pesado que el interés particular, y segundo, por el bien jurídico vida, que pesa más y vale más que el bien jurídico intimidad. Entonces, por estos argumentos sencillos, simples y lógicos es que la resolución de Raquel Fernández no resiste el menor análisis. Ahora, pero corregime, Guillermo, si estoy equivocado, pero lo que se investiga es quién mató a Rodrigo, pero no se investiga, como vos decías, el móvil, las motivaciones, cómo se llega a eso y la famosa pregunta, ¿quién dio la orden? Claro, eso no se investiga. Esa persona de que dio la orden también puede tener responsabilidad penal en la muerte de Rodrigo. Correctísimo. Pero en el proceso penal está o no. Acá pues se mezcla el argumento, es fácil decir, yo no voy a hacer eso porque esto se quiere sacar rédito político, esto es una cuestión de Efraín Alegre que él quiere llevar para su campaña política y entonces no voy a investigar. Sí. Y casualmente me toca la tarea de sacar ese ropaje que la gente le pone al caso, porque me cuesta, porque además también soy abogado de Efraín. Pero trato de llevar al plano de la lógica y me toca, y además tengo el caso de Efraín, soy abogado de Cire, soy abogado de Rafael, es decir, toda la oposición sobre mi espalda y entonces me dicen, vos estás pidiendo esto porque es una cuestión política. Claro. No es una cuestión política. Si sacamos del escenario todo lo que estoy diciendo, tenemos que solamente estamos investigando como se investiga cualquier homicidio. Se le acaba de condenar a 40 años de cárcel a 2 personas a quienes se llegó por cruzamiento de llamadas. Mesalina Fernández estuvo explicando claramente que los cruzamientos de llamadas le llevó a la policía, y acá quiero decir algo en particular también, le llevó a la policía a la necesidad de incautar esos celulares. El problema está aquí en que tenemos una fiscalía holgazana y que se descansa siempre en la policía. Y acá la policía está siendo investigada. Entonces, como el órgano que normalmente le investiga y le sirve de brazo ejecutor a la fiscalía es el órgano investigado, la fiscalía hace lo más fácil, que es decir, no, eso yo no voy a hacer, porque es mucho esfuerzo. Ahí, Oscar, yo tengo una duda existencial sobre un aspecto, no sé si vos lo estás planteando, pero quiero entender, porque la construcción del Ministerio Público, que te lo digo con todo respeto, yo creo que le viene de Burú Villaroga. O sea, en Burú Villaroga le dieron la instrucción a los fiscales para decir lo que están diciendo. Pero es la siguiente tesis. Los comisarios, entre ellos Paredes Palma, tu cliente, actuaron, según el Ministerio Público, con autonomía con respecto al orden jerárquico, vertical, obediente y no deliberante de la policía. Sí. Porque si tomamos la hipótesis contraria, es decir, que actuaron de acuerdo a ese ordenamiento jerárquico, vertical, obediente y no deliberante, pues entonces tenemos que llegar a Horacio Cartes. Pero la fiscala dice, no, cada uno anduvo por su cabeza. Entonces, tu cliente, Paredes Palma. ¿Por orden de quién actuó? ¿Qué te dice a vos? ¿Anduvo por su cabeza? O... Perdón. Sí. En primer lugar, yo le felicito a Guillermo. Magistrazo de explicación al punto de que yo termino convencido. Y acá me declaro culpable porque yo también llamé por teléfono, por celular llamé esa noche para saber lo que estaba pasando. ¿Pero a quién le llamaste? ¿Ah? ¿A quién le llamaste? ¿A tu señora? No, ¿A tu llamé, hijo?
llamé a varias personas para que me expliquen lo que ocurría. Entonces, con esa hipótesis, yo debería ser mínimamente imputado por homicidio, ¿verdad? La cosa no es así. Y el tema del ingreso, o haya existido o no orden, es un tema irrelevante, porque se trataba de un caso de flagrancia. La flagrancia autoriza a la policía a ingresar a un predio privado sin requerir orden judicial. Y la prueba, podemos estar discutiendo acá, pero ante horas, porque siempre vamos a tener un aspecto subjetivo, una picardía por detrás de lo que decimos para sostener nuestras tesis. Lo que no es objetable es, primero, que hubo el incendio en el Congreso. Segundo, que hubo el incidente en ABC. Y tercero, que la gente que hizo el ataque a ABC ingresó al predio de lo que después resultó ser PLRA. 5 personas imputadas por el tema del Congreso fueron aprehendidas en el local del Partido Liberal. Entonces, la orden o no orden en realidad es relevante, porque si el ingreso fue legal, entonces con orden o sin orden, ahí el tema es, ¿se tenía o no una necesidad de contar con una orden judicial? La respuesta es que no, porque ese es el punto. Carlos, o sea, y Enrique, sí. Ese es el punto, porque eso bifurca las dos hipótesis. Yo niego eso. Mi querido Guillermo, permíteme yo voy a terminar porque... Sí, pero para que se entienda el autor, perdón. Pero eso marca la diferencia, bifurca las dos hipótesis. Claro, de acuerdo. Yo voy a compartir con Guillermo. La Fiscalía no está cumpliendo sus deberes, definitivamente. Y vos me preguntaste por qué Paredes Palma fue imputado. Y honestamente hablando, yo creo que ni la fiscal sabe por qué. No, te rectifico, voy a aclarar el sentido de mi pregunta, Oscar. Vos sostenés y tu cliente sostiene que actuó con autonomía, sin recibir ninguna instrucción. Sí. Ellos recibieron el reporte, el pedido de apoyo, es el término, por parte de policías que estaban supuestamente recibiendo las pedradas en frente al local del Partido Liberal. Ellos no estaban afectados al servicio, sino como equipo de apoyo. Ellos no tendrían que haber intervenido, salvo por el hecho de que, como equipo de apoyo, debían concurrir cuando había un pedido de asistencia como la que se dio y está aprobado eso. En segundo lugar, ¿qué es lo que nos interesa en este tema? Porque a mí me pone una situación muy complicada con Guillermo. ¿Saben por qué? Porque Guillermo es abogado querellante por el homicidio de Rodrigo Quintana. Correcto. Mi defendido no está imputado por ese hecho. Claro. ¿Verdad? Ni siquiera tiene querella por parte del representado de Guillermo, representante representado de Guillermo. Entonces se me arma un problema existencial de qué es lo que yo tengo que hacer y de qué me tengo que defender. Claro. Es físicamente imposible, Enrique, de que Paredes Palma siquiera haya tomado contacto con el oficial que estuvo disparando, creo que es dentro del baño, Guillermo. Perdón, una cosita nomás para aclarar, Carlos. Sí. Mil disculpas, pero para aclarar. No, te juro, Oscar, que mi preocupación no es la relación Paredes Palma con los operativos, sino de Paredes Palma con Sotelo y Paredes Palma con eventualmente el entorno del presidente de la República. ¿Vos creés en la hipótesis de que salió una orden? Firmemente. Bueno, pero estás equivocado. No, puede ser, pero... Porque esa es una sospecha
que no tiene forma de ser respaldada. Y con los registros de llamadas, pero definitivamente que no, ¿verdad? Yo me puedo quejar, pero ¿saben por qué me voy a quejar? Me voy a quejar porque la Fiscalía ha sido condescendiente, ha sido limitativa en la investigación del caso del Congreso. Y ahora que me salen y me dicen, nosotros no podemos recabar la información de los registros de llamadas entrantes y salientes porque tenemos que mantener el mismo criterio con respecto al tema del PLRA. Y sabes que esa respuesta te rompe toda la lógica. Y a mí, que yo generalmente soy tranquilo, Te pone nervioso. me pone nervioso. Sinceramente. Yo como fiscal general, y acá está Guillermo, jamás dejé de dar la cara. Me metí en los problemas de todos los fiscales, que no eran ni siquiera míos. ¿Por qué? Y porque solamente así se mantiene más o menos controlada tu tropa que ni siquiera es tuya, porque te la pusieron terceros. En el Consejo no participa nadie de la Fiscalía. ¿Y quien designa fiscales, quién es? Es la Corte Suprema. Entonces, dejémonos de macanas. Hoy hay un déficit y yo te garantizo, ojalá se pueda revertir el tema, porque no va a pasar de incorporar datos. Y ojalá haya tiempo para adjuntarlo, pero todos los datos, no solamente esto que pretende Guillermo, porque lo que pretende Guillermo, a mi humilde criterio, es absolutamente impertinente. Es para probar una hipótesis fantasiosa. Pero la misma situación se da en el Congreso, solamente que en el Congreso hay muchos otros elementos que la Fiscalía no quiere ver. Está haciendo la vista ahora, digamos, a ambos sectores. Yo ¿verdad? creo que están más ciegos que yo. O sea, es que ahora que terminó el doctor, te quiero decir, para que veas la relevancia, eso que él parte de la premisa de que el ingreso fue legal, Sí. porque parte de la Flagrancia. premisa de que se estaba siguiendo a personas, Sí. eso es lo que nosotros controvertimos como querella y le decimos, señores, no se le estaba siguiendo a nadie y tenemos probado. Circuito cerrado. que Al dijiste, ¿no? momento de probar eso, entonces surge la siguiente pregunta. Bueno, si no se estaba siguiendo a nadie, ¿por qué ingresaron? ¿Por qué llegaron al PLRA? Y entonces acá viene la segunda pregunta. ¿Por qué llegaron juntos dos contingentes que no trabajan juntos? Y yo estoy de acuerdo con que la Fiscalía imputó mal a Paredes Palma, porque la Fiscalía debió imputar a Paredes Palma y todos los otros policías como coautores del homicidio de Rodrigo Quintana, porque, o al menos como cómplices. ¿Por qué? Porque causa es cada condición que, si al suprimirla mentalmente, haría desaparecer el resultado concreto. Sin la ayuda de todos esos policías que llegaron, por un lado en una patrullera y los otros con Paredes Palma, al PLRA no se hubiese ingresado, señores, porque se tuvo que tener esa cantidad de gente para poder atropellar las dos puertas. Si nosotros no podemos alterar el curso causal histórico, con un policía menos a lo mejor no se ingresaba. Con una persona que faltara en ese escenario como ocurrió, a lo mejor no se ingresaba. Y si no se ingresaba, la muerte de Rodrigo no se hubiese producido. Entonces son causa estas personas y deben ser procesadas como tal. Y la Fiscalía se tapa los ojos, se amordaza y se queda callada porque no le conviene esta hipótesis. Porque si concluimos que mi hipótesis, que yo respeto la hipótesis defensiva del doctor Torres porque eso es lo que le conviene a su cliente. Pero yo como querella sostengo, acá está mal hecha la imputación. Les recuerdo, y que el doctor Torres muy ávidamente estuvo a favor de la Fiscalía, que la Fiscalía quiso dividirme las causas. Sí. Quiso dividirme en una imputación con Florentín, otra con Paredes Palma, y que se separen en diferentes juzgados. Menos mal gané en el Poder Judicial y logré que se confirme que se van a mantener todas juntas las investigaciones. Y tenemos tiempo hasta el año que viene para que se redireccione esto. Y lo que nosotros sostenemos es que hay que esclarecer esta situación. ¿Y por qué es importante el cruce de llamadas? Porque el cruce de llamadas
tiende a fortalecer o no mi hipótesis. Yo no digo que yo tenga razón, pero yo tengo estos elementos que expongo. Llegaron conjuntamente, yo sostengo de que no había flagrancia porque la gente que estaba en ABC no se fue al PLRA, estuvieron en otro lugar y entonces llegaron con un objetivo concreto y llegaron en forma coordinada. Guillermo, yo quiero preguntarte esto y tenemos que irnos a la pausa. Si la Fiscalía, como estamos concluyendo acá y reclamando, actúa de manera competente y da lugar a todos los cruces de llamada, eso puede llegar a afectar a Efraín y a miembros de la oposición en lo que respecta a la quema del Congreso. O sea, ¿crees que si la Fiscalía realmente hace su trabajo, puede terminar afectando también a Efraín y a otros líderes de la oposición? Mira, yo te voy a decir, yo creo que los números de teléfonos de Efraín y de Rafael Filisola y demás ya están en alguna de las fiscalías, porque ya se pidió con los números de los policías de Sotelo, por ejemplo. Y otra cosa te quiero decir, el problema es que es tan ineficaz la fiscalía, que ellos tenían este número de Sotelo y no hicieron este trabajo. Yo te puedo asegurar que tienen la información ahí para terminar y concluir lo que tengan que concluir, pero no lo hacen. No entienden. Voy a luego declararme lo que como el tienen. doctor, voy a declararme como el doctor Latorre culpable. Culpable. Porque pasar el tiempo. porque yo también hablé con Desiree Masi. Así que, Sí, pero vos no podés dar orden a la policía, hola. ¿Me permiten decir algo? sí, señor. Pero, Oscar, te pido un minutito porque tenemos que irnos a la pausa. 2 segundos. Dale, dale. Ok, La pregunta, Carlos, fue sí. si los registros de llamadas pueden comprometer a dirigentes del PLRA, Exactamente. Rafael Filisola y Alegre. Sí. Y yo te pregunto, ¿vos viste los videos? Con esos videos donde presenta Filisola tirando el vallado contra una policía femenina, vos necesitas cruzamientos de llamadas para tener suficientes datos que permitan tener por sospechosas a esas personas. Tengo mis dudas ahí. Yo opero de defensor y es causa de justificación, doctor, 138 de la Constitución Nacional. La conducta podría ser típica, pero no va a ser antijurídica. Vamos a debatir eso, pero bueno. Bueno, esto, para eso fueron... tenemos que irnos a la pausa sí o sí. Ya. Seguimos. Bueno, y no se olviden que a través de redes sociales también pueden participar. ¿Qué es lo que es tu mano ahí? No sé por qué sale mi mano ahí. No sé, la tensión ahí. No, redes sociales, nuestras cuentas, fanpage Sin Límites y nuestra cuenta oficial en Twitter, @sinlímites_RG, para que vos puedas hacer tus comentarios también al respecto de este tema que estamos abordando. Nos quedan... Este es el último bloque. Sí, exacto. Nos quedan unos 9 minutos aprox, así que vamos a tratar de ir a cuestiones bien puntuales. Oscar, yo necesito hacerte esta pregunta también para entender un poco. Y te quiero advertir que todo lo que digas lo voy a usar en contra de Raquel Fernández, 100%. Así que... Pero yo creo que lo más categórico ya No, dijo, o sea, ¿verdad? pero además, Oscar, te pregunto algo. Eventualmente, de un estudio del cruce de llamada, ¿podría deducirse la existencia de una orden No. para atacar el PLRA? ¿Por qué no? ¿Y por qué no vas a poder probar eso, Enrique? Vas a poder probar que hubo llamadas entre varias personas, pero no vas a poder probar que existió una orden. Y voy a corregir algo que dijo Guillermo, que creo que fue una cuestión gramatical nada más. Guillermo dice que eso ocurrió cuando fracasó el tema de la enmienda. Eso no es cierto. Esa noche se aprobó el proyecto de enmienda En el Senado. en el Senado. Sí, se iba a tratar a diputados. Correcto. Sí. O sea, no es que el gobierno estaba perdidoso. Yo creo que el gobierno... Hugo Velázquez salió públicamente A decir con que al día Menchi y siguiente Oscar iban- a desconvocar la sesión de diputados del día siguiente. pero- Se empezó a trabar, por eso digo. Claro, se frustró, digamos. Pero eso, Guillermo, tiene un trasfondo político que acá no vamos a discutir, ¿verdad? Porque ahí llegó un momento donde cada uno remó conforme a sus propios intereses y bueno, estamos como estamos, ¿verdad?
Y está claro que no estoy hablando mal de Hugo, porque yo soy amigo de Hugo. Pero, Pero esa es la verdad. no, pero recordarás también, doctor, que después Horacio Cartes sale a decir, bueno, basta con esto, ¿verdad? O sea, después, no. convengamos que se Mirá, generaron situaciones políticas. Yo dije, la fiscalía está aplazada, Sí. pero el oficialismo en su estrategia política está reaplazado, ¿verdad? Sí. Y no porque no tengan razón en muchas cosas, sino en la forma en que desarrollaron ciertas cosas y en la forma en que dejaron de que la versión contraria se instalara. ¿Quién es el que habla en este momento del tema Congreso o del tema PLRA? El único que habla soy yo. Nadie más, yo no le escucho a nadie. O puede ser que, O lo hacen de manera muy básica, convengamos, ¿verdad? no sé, pero yo no suelo escuchar a nadie, absolutamente a nadie. Quiero ir un poquito con Guillermo, porque 21 números, de los cuales 4 están a nombre entre ellas la empresa del presidente, ¿verdad? Sabemos los nombres, no voy a repetir, José Ortiz, el señor Canillas, entre otros. Y tengo aquí las fechas, 31 de julio, 16 y 31 de agosto y finalmente el 22 de septiembre, donde ustedes piden al Ministerio Público, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Se cumple 6 meses. Sabemos que la ley obliga a las telefónicas a guardar estos datos en sus sistemas operativos por este tiempo, no más. La pregunta es, ¿se pierden realmente estos datos o queda almacenado en el famoso backup de las compañías? ¿Qué pudieron averiguar al respecto? ¿Ya es algo perdido? ¿No hay salida? ¿No tenemos solución? Los 6 meses como límite no surgen de ninguna reglamentación, de ninguna ley, surge de la praxis forense de la época que estuvimos en el Ministerio Público cuando uno pide informe. Creo que hay un reglamento. Sí, hay Guillermo. una ley. Sí. Hay una ley. No es una ley. Es un reglamento que creo que es de Conatel. Ah, con Que les obliga a. Sí, les obliga. Pero después no hay algo que les... o sea, ellos en base a eso se cubren también por una cuestión de economía y de práctica de softwares a mantener solamente ese tiempo la información accesible. Claro. Pero no quiere decir que necesariamente se borre. Y en ese contexto nosotros estábamos evaluando si presentamos mañana o no una nota de los padres de Rodrigo Quintana a todas las telefonías, exponiéndole la situación para ver si tienden a bien preservar esa información interina. Nosotros nos debatimos en los procesos civiles y penales porque también presentamos unas diligencias preparatorias a cargo en este momento de la jueza Mafalda Cameron, donde también se pide en el marco de una eventual demanda de daños y perjuicios que le... Eso es en lo civil, ¿verdad? En lo civil, pero tiene el mismo pedido de ingreso de información. Y todo tiene que ver, y ahí sobre eso quería decir, que no se va a aprobar la orden con el cruce de llamadas. Eso es falso, porque el cruce de llamadas es un primer paso que si se solidifica la hipótesis o se vuelve concluyente, los podría llevar a requerir los teléfonos de estas personas y de esos teléfonos sacar mensajes y de esos mensajes sacar información. O sea, esta diligencia no es una diligencia concluyente, es una diligencia que nos permite avanzar para acreditar o desacreditar una hipótesis. Una hipótesis. Ahí, Oscar, una cosita nomás. Yo sé que ya querés discutir eso, pero Claro. es el mismo esquema que vos estabas explicando sobre el caso Cecilia, que los cruces de llamadas te llevaron a y eso a y eso a. Es el mismo esquema que acaba de poner Guillermo. Permíteme que te diga Sí. explicar. Nuestro punto de partida no fue el cruzamiento de llamadas, Enrique. Nuestro punto de partida fue el error que cometieron. Le dieron a Cubas una dirección de correo electrónico para comunicarse. Y se comunicaban entre Cubas y el correo electrónico que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero ¿qué pasó? Alguien cometió el error y utilizó el otro correo, el que le dieron a Cubas, para comunicarse con otra dirección de correo. ¿Cuál era la otra dirección de correo? La de Omar Martínez. Entonces, no sabíamos honestamente de quién se trataba. Y supimos luego, gracias a la asistencia
de los policías y fiscales de Colombia que nos enseñaron el ABC, porque nadie sabía nada, cómo era enfrentar a una cosa parecida. Claro. Uno. Dos, mi convencimiento sobre la posición que sostengo me lleva a hacer una apuesta. Estoy absolutamente convencido de que si Guillermo obtiene esos registros de llamada y la Fiscalía hace lo propio y también incauta celulares que debería haber incautado, ¿verdad?, en el tema del Congreso, creo que el cúmulo de evidencias, ¿verdad?, contra los responsables del atraco al Congreso va a ser mucho más sustancial. O sea, vos estás insinuando, doctor, que hay como una especie de pacto de silencio o de no molestar para No, que... yo lo que creo es que hay una especulación. De ambas partes. No. O Yo creo que hay una especulación en cuanto a que estamos prácticamente en vísperas de la designación de un nuevo fiscal general del Estado y obviamente toda la Fiscalía no quiere meter ni siquiera la uña en el fuego, por nadie, ni por nada. Claro. Y eso está mal. Ojalá lo que dice Guillermo ahora, de que los registros no se hacen públicos, no se socializan, pero se guardan, sea cierto, y tengamos la oportunidad, obviamente, de enriquecer las evidencias y finalmente sacar lo que todo el mundo desea, que es la verdad. Y otro punto, y espero que esto no le dé la misericordia idea a Guillermo. Guillermo nunca imputó a Paredes Palma ni a ningún efectivo de la policía que haya ingresado en ese lugar. No lo hizo. Y el papel que hizo, que cumplió ahí Paredes Palma, entró con su gente, encontró que habían personas que estaban aprehendidas, ordenó que estas sean retiradas, que se llevaron a la local creo que investigación de delitos, si no estoy recordando. ¿Verdad? O sea, es la primera vez que yo escucho la hipótesis de la corresponsabilidad de Paredes Palma en el homicidio. Ya pedí por escrito varias veces, pero lo que pasa es que la Fiscalía... La Fiscalía pues es la que tiene que definir eso. Por escrito, ¿de qué forma hiciste? Y le pedí desde que intervino. Lo que pasa es que tenemos también, esa también es otra cuestión, cambio de fiscales, pero ya todos los fiscales ya más o menos ya intervinieron en esta causa. Y nadie es responsable porque dicen, no, yo soy interino nomás, pero ya le presenté la hipótesis de... Pero además él te refutó eso de que, lo que decía el Ministerio Público, de que Paredes Palma llega 20 minutos después de la muerte de Rodrigo, ¿verdad? Yo no dije eso. No, el Ministerio Público dijo en un principio. Bueno, yo... entiendo que la duda surge por la diferencia entre la hora real y la que aparece en el... Pero ya se aclaró eso. En el circuito cerrado, ¿verdad? Sí, el PLRA. Bueno, señores, nada, Guillermo, muchas gracias. Oscar, muchísimas gracias. Vos tenés un solo defecto, Guillermo. Yo estoy de acuerdo contigo en todo, menos en una cosa. Sos cerrista. Y en cambio, Oscar, estoy en desacuerdo con él en casi todo, pero estoy de acuerdo con él en una cosa fundamental. Somos limpistas, lo siento. Por suerte no sos fiscal. Muchas gracias, señores. Gracias, muy amable. Nosotros nos vemos el domingo que viene. Que la pasen bien. Excelente. Chao, chao. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos. Repsol. Lubricantes Repsol. Cambia por Repsol y cambia tu auto por un 0 kilómetro.